Hola a todos, qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y cosas positivas. Hoy, como ya habrán adivinado por el título y la miniatura, vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, un tema que ha generado ríos de tinta y un sinfín de especulaciones, la relación entre Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya. Sí, vamos a intentar desentrañar, o al menos acercarnos un poco más al supuesto secreto que rodea su vínculo, que como saben, fue mucho más que una simple coincidencia profesional. Antes de que nos lancemos de lleno a la carnita, como dirían algunos, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque siempre estamos preparando contenido interesante, jugoso y lleno de salseo del bueno. Y a los que ya son parte de esta gran familia, un abrazo enorme y gracias por su apoyo constante. Bien, entremos en materia. Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya. Dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama del entretenimiento turco e internacional. Dos talentos innegables que además compartieron algo muy especial, la química explosiva que desplegaron en la exitosísima serie Medcezir. Y es precisamente esa química, esa conexión que traspasó la pantalla, la que ha alimentado durante años los rumores y las especulaciones sobre una posible relación amorosa fuera del set de grabación. Medcezir fue un auténtico fenómeno. La historia de Yaman y Mira cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. La intensidad de su romance, sus altibajos, sus momentos dulces y sus desgarradoras separaciones, nos mantuvieron pegados a la pantalla semana tras semana. Y claro, cuando vemos a dos actores interpretar un amor tan pasional, tan real, es inevitable preguntarnos si esa pasión se extiende más allá del guión. Durante la emisión de la serie, los rumores eran constantes. Revistas del corazón, programas de chismes, redes sociales, todos hablaban de la posible relación entre Aatay y Serine. Se les veía juntos fuera del rodaje compartiendo cenas, asistiendo a eventos. Las fotos de paparazzi alimentaban aún más la llama de la especulación. Pero ninguno de los dos confirmó ni negó nada. Siempre mantuvieron una actitud discreta y profesional, dejando que la gente interpretara las señales a su manera. Y es que en realidad, esa ambigüedad es parte del encanto. El misterio que rodea su relación la convierte en algo aún más atractivo, más intrigante. Porque, seamos honestos, a todos nos gusta un buen culebrón, aunque sea en la vida real. Queremos saber si detrás de esa fachada de compañeros de trabajo hay algo más profundo, algo más íntimo. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es el secreto que tanto ansiamos conocer? Bueno, la verdad es que no hay una respuesta definitiva. No hay un comunicado oficial, una confesión pública, que nos confirme o desmienta la existencia de un romance entre Aatay y Serine. Lo que sí hay son indicios, interpretaciones, teorías, y muchas ganas de creer que sí hubo algo especial entre ellos. Algunos sostienen que su relación fue puramente profesional. Que la química que vimos en pantalla era fruto de su talento actoral, de su capacidad para meterse en la piel de sus personajes y transmitir emociones de manera convincente. Que las salidas y las cenas eran simplemente parte de la promoción de la serie, una forma de mantener viva la llama del interés mediático. Otros, en cambio, creen firmemente que sí hubo un romance. Que la conexión entre Aatay y Serine era demasiado evidente, demasiado palpable, para ser simplemente una actuación. Que los gestos, las miradas, las sonrisas que se dedicaban el uno al otro revelaban un sentimiento más profundo, un afecto genuino. Incluso hay quienes aseguran que su relación fue un secreto a voces, algo que todo el mundo en el set de grabación sabía, pero que se mantuvo en silencio por respeto a su privacidad. Que ambos eran muy celosos de su intimidad y preferían mantener su vida personal alejada del foco mediático. Pero, ¿qué dicen los hechos? ¿Qué podemos deducir de lo que sabemos con certeza? Bueno, sabemos que Aatay y Serine trabajaron juntos durante varios años, compartiendo muchas horas de rodaje, viajando juntos, promocionando la serie. Sabemos que se llevaban muy bien, que se respetaban y se admiraban mutuamente. Sabemos que crearon una amistad sólida, que se apoyaban el uno al otro en los momentos difíciles. También sabemos que después de Medcezir, sus caminos se separaron. Ambos siguieron adelante con sus carreras, explorando nuevos proyectos y asumiendo nuevos retos. Aatay protagonizó series como Yerde y The Protector, consolidándose como uno de los actores más populares de Turquía. Serine, por su parte, brilló en producciones como Fi,
y Sameran, demostrando su versatilidad y su talento camaleónico. Y aunque sus carreras tomaron rumbos diferentes, la llama de la especulación sobre su relación nunca se apagó por completo. De vez en cuando surgen rumores sobre un posible reencuentro, sobre una reconciliación. Los fans sueñan con verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla. ¿Volverán a trabajar juntos algún día? ¿Se reconciliarán? ¿O su relación quedará para siempre como un misterio sin resolver? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que la química entre Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya dejó una huella imborrable en la memoria de los espectadores. Una huella que seguirá alimentando la imaginación y la fantasía de sus fans durante muchos años. Y hablando de fantasía, recordemos que gran parte de lo que creemos saber sobre las vidas de los famosos es una construcción mediática. Las revistas, los programas de televisión, las redes sociales, todos contribuyen a crear una imagen idealizada, a veces alejada de la realidad. Es importante recordar que los actores, al igual que nosotros, son personas de carne y hueso con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propios secretos. Así que en lugar de obsesionarnos con desvelar el secreto de Aatay y Serine, quizás deberíamos centrarnos en disfrutar de su talento, en apreciar su trabajo y en respetar su privacidad. Porque al fin y al cabo lo que importa es el legado que dejan en la pantalla, las emociones que nos transmiten con sus interpretaciones y la alegría que nos brindan con su arte. En resumen, hoy hemos explorado la relación entre Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya, un vínculo que ha generado muchas especulaciones y rumores a lo largo de los años. Hemos analizado los hechos, los indicios y las teorías, sin llegar a una conclusión definitiva. Porque, como hemos visto, la verdad sobre su relación es un misterio que quizás nunca se revele por completo. Lo importante es recordar que, más allá de los rumores y las fantasías, hay dos talentosos actores que nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla. Ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la relación entre Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por dedicar su tiempo a ver mis vídeos y por ser parte de esta maravillosa comunidad. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo algo más que amistad entre Aatay y Serine? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Dejen sus comentarios aquí abajo, los leo todos. Y no olviden que su opinión es muy importante para mí. Por último, pero no menos importante, les recuerdo que si les gustó este vídeo, no duden en darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a más personas y a seguir creando contenido interesante para ustedes. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Pero esperen, aún hay más carnita de la que hablar. Porque cuando se trata de Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya, la historia no termina con Medcezir. La sombra de su conexión sigue siendo alargada, proyectándose sobre sus carreras individuales y alimentando las esperanzas de sus fans. Para entender mejor este fenómeno, tenemos que profundizar en algunos aspectos clave. Primero hablemos del impacto cultural de Medcezir. La serie no solo fue un éxito de audiencia, sino que también marcó una época en la televisión turca. Su estética moderna, su banda sonora pegadiza y sus personajes complejos resonaron con el público joven, convirtiéndose en un referente de estilo y actitud. Yaman y Mira se convirtieron en íconos y su relación amorosa, con todos sus altibajos, se convirtió en un modelo a seguir, o al menos un tema de conversación recurrente. La serie también catapultó a la fama a Aatay y Serine, abriéndoles las puertas a nuevos proyectos y consolidando su posición como estrellas. Ambos demostraron ser actores versátiles y talentosos, capaces de interpretar una amplia gama de personajes. Pero sin duda fue su química en Medcezir lo que los catapultó al estrellato. Esa química era innegable, palpable, y se convirtió en la principal razón por la que los espectadores sintonizaban la serie semana tras semana. Y es que la química no se puede fingir. Puedes ser un gran actor, pero si no hay conexión con tu compañero de escena, el resultado final será plano y sin vida. En el caso de Aatay y Serine, la química era tan fuerte que trascendía la pantalla. Sus miradas, sus gestos, sus silencios, todo hablaba de una conexión profunda,
de una comprensión mutua que iba más allá de lo profesional. Pero, ¿cómo se construye esa química? ¿Es algo innato, o se puede trabajar? La respuesta, como suele suceder, es un poco de ambas. Por un lado, es fundamental que haya una atracción inicial, una afinidad personal que facilite la comunicación y la colaboración. Por otro lado, es necesario trabajar duro para crear una conexión creíble en la pantalla. Esto implica ensayar juntos, hablar sobre los personajes, explorar sus motivaciones y construir una historia compartida. En el caso de Atai y Serinei, se rumorea que pasaron mucho tiempo juntos fuera del set de grabación, conociéndose y construyendo una amistad sólida. Esto les permitió crear una conexión más profunda en la pantalla, y también contribuyó a alimentar los rumores sobre una posible relación amorosa. Pero volvamos a la pregunta central, ¿hubo algo más que amistad entre Atai y Serinei? Como dijimos antes, no hay una respuesta definitiva. Pero si analizamos los hechos con detenimiento, podemos encontrar algunos indicios que sugieren que sí hubo algo especial entre ellos. Por ejemplo, las fotos de paparazzi que los mostraban juntos fuera del rodaje. Se les veía compartiendo cenas románticas, paseando por la ciudad, asistiendo a eventos juntos. En muchas de estas fotos, se les veía muy cómodos y relajados, como si estuvieran disfrutando de la compañía del otro. También están los testimonios de personas cercanas a la producción de Medcezir. Algunos miembros del equipo técnico y artístico han insinuado que había algo más que amistad entre Atai y Serinei. Han hablado de miradas cómplices, de gestos cariñosos, de una energía especial que se percibía en el set de grabación. Por supuesto, estos testimonios son solo rumores y especulaciones. Pero cuando se suman a las fotos de paparazzi y a la química evidente en la pantalla, se crea una imagen convincente de una posible relación amorosa. Pero incluso si hubo un romance entre Atai y Serinei, es posible que nunca lo sepamos con certeza. Ambos son personas muy reservadas y celosas de su intimidad. Es comprensible que hayan querido mantener su vida personal alejada del foco mediático, especialmente si estaban saliendo en secreto. Además, hay que tener en cuenta que las relaciones entre famosos son muy complicadas. Están sometidas a una gran presión mediática, y cualquier error o desliz puede convertirse en un escándalo. Es posible que Atai y Serinei hayan preferido mantener su relación en secreto para evitar el escrutinio público y proteger su privacidad. Independientemente de si hubo un romance o no, lo que es innegable es que la relación entre Atai Ulusoy y Serinei Sarkaya dejó una huella imborrable en la memoria de los espectadores. Su química en Medcezir fue mágica y su conexión en la pantalla seguirá siendo recordada durante muchos años. Y quizás en el futuro ambos decidan trabajar juntos de nuevo, reavivando la llama de la especulación y haciendo felices a sus fans. Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su talento y respetando su privacidad. Y no olvidemos que al fin y al cabo, la vida de los famosos es mucho más compleja y misteriosa de lo que parece.